Ok, apunten el ejercicio que está ahí en pantalla para que ustedes, ahorita lo vamos a contestar.
¿Listos, muchachos? ¿O todavía no? Muy bien, entonces vamos a solucionar este ejercicio, muchachos, que dice lo siguiente. Dice, se va a calentar aire al pasarlo sobre un banco de tubos de 3 metros de largo en el interior, de los cuales se condensa vapor de agua a 100 grados Celsius. El aire se aproxima al banco en la dirección perpendicular a 20 grados Celsius y a una atmósfera con una velocidad media de 5.2 metros por segundo. El diámetro exterior de los tubos es de 1.6 centímetros y se encuentran dispuestos en forma escalonada con un paso longitudinal y transversal igual a 4 centímetros. Tienen 20 filas en la dirección del flujo con 10 tubos en cada una de ellas. Determine la razón de transferencia de calor. Entonces, vamos a solucionar este ejercicio para que ustedes entiendan más o menos, para que ustedes, primero, creo que este era el ejercicio más sencillo. El otro tenía un poquito, un grado de complejidad un poco mayor debido a que a lo mejor todavía no entienden cómo es el arreglo de los tubos. Entonces, aquí lo especifica claramente, ¿no? Se tienen 20 filas, las filas, ahí se muestra la imagen que es una fila, dice 1, 2, 3 filas, y dice que en cada fila tiene 10 tubos, o sea, ahí en la imagen solamente se muestran 3 tubos por fila, pero sin embargo dice que son 10 tubos en cada fila y son 20 filas. Entonces, vamos a ver. Por otro lado, tenemos que se va a calentar el aire, ¿ok? El aire se va a calentar desde, a ver, aquí dice que desde 20 grados Celsius y no nos dice la otra temperatura. Entonces nosotros tenemos que evaluar la temperatura en la cual va a salir el aire. Solamente nos dice que el aire se aproxima al banco de forma perpendicular y tiene 20 grados Celsius. Entonces esa es la temperatura inicial del, del fluido de trabajo. Tenemos una temperatura inicial igual a 20 grados Celsius. Tenemos una temperatura final que no conocemos y también tenemos una temperatura de la superficie que es igual a 100 grados Celsius. ¿Sí? Por otro lado tenemos la longitud del tubo que es igual a 3 metros. Tengo ST igual a 4 centímetros y también tengo el diámetro del tubo. El diámetro del tubo que es igual a 1.6 centímetros. ¿Ok? ¿Sí me escuchan, muchachos? ¿O estoy hablando casi solo? La velocidad es igual a 5.2 metros por segundo. ¿Y qué más? Bueno, ahorita vemos lo del número de filas, ¿ok? Entonces, para lo que nos pide el ejercicio es evaluar el flujo de calor. Ustedes ya saben que el flujo de calor va a ser igual al coeficiente de convección, el área superficial y el incremento de la temperatura media logarítmica, ¿no? Entonces, ¿dónde vamos a obtener este valor? El valor de la temperatura media logarítmica va a ser igual, recuerden lo que es la temperatura,
se me olvidó. Aquí debe de estar. Bueno, temperatura de la superficie menos la temperatura, aquí está. Temperatura de la superficie menos la temperatura a la salida. Déjenme abrir el libro porque si no voy a estarnos mareando. Esta ecuación, pues ya está dada. La temperatura media logarítmica está en el capítulo 7, flujo externo, en el banco de tubos. Si vamos de nuevo a evaluar. Exactamente la temperatura de salida menos la temperatura de la superficie menos la temperatura de entrada. Todo esto entre el logaritmo de la temperatura de salida menos la temperatura de la temperatura de la superficie menos la temperatura a la salida, todo sobre la temperatura de la superficie menos la temperatura a la entrada. ¿Sí? Entonces, como pueden observar, pues necesitamos la temperatura a la salida. La temperatura a la salida, hay una ecuación que nos dice que es la temperatura de la superficie menos la temperatura de la superficie menos la temperatura inicial exponente. Aquí no va a cargar. Vamos a ver si queda. Es el área superficial H, es un signo negativo, todo sobre el flujo másico CP. Esa ecuación pues proviene también de del análisis de la temperatura media logarítmica, ¿no? Entonces, no sé, ¿tienen alguna duda hasta aquí? Esta ecuación es la ecuación 7.46 del libro. Es la 7.46 del libro. Pero ni siquiera conocemos H, muchachos. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, para evaluar la temperatura a la salida, recuerden que TE es la temperatura del fluido a la salida. Entonces, para evaluar esa temperatura necesitamos H, y para encontrar H, pues el camino está el siguiente, ¿no? Primero tenemos que encontrar el número de Nusselt, y luego tenemos que, y antes del número de Nusselt, pues tenemos que evaluar el número de Reynolds. Y el número de Reynolds, pues ustedes ya deben de saber que el número de Reynolds es igual al diámetro, a ρ, la velocidad máxima, sobre la viscosidad dinámica. Todo esto, muchachos, las propiedades del fluido se deben evaluar a la temperatura media aritmética. Que en este caso, Tm es igual. Ah, caray, no tenemos la temperatura de salida, ¿verdad? Dice que la temperatura de entrada más la temperatura de salida entre 2. Entonces, ya se empieza a complicar la cosa, porque tendríamos que evaluarlo a la temperatura de
Pues de 20 grados Celsius. A ver, déjenme pensar. Es que aquí se tiene que hacer una suposición forzosamente, muchachos. Hasta aquí, así como está la diapositiva o las notas, ¿sí entienden todo lo que estoy escribiendo o no entienden nada? Michelle, Diana, Michelle, Parra. Sí, profe. ¿Segura? Entonces, ¿sí sabes que estamos metidos en problemas? Sí. Pero ¿cómo vamos a suponer la temperatura? Es que la temperatura la tendríamos que suponer. Es que ahí sí ya es suponer. A ver, denme un segundo. Es... Estamos hablando del aire, ¿verdad? El aire... Ay. Entonces, lo que vamos a hacer es suponer una temperatura. Aquí se los voy a poner en rojo, porque esta es una suposición. Vamos a suponer una temperatura de 40. Entonces, si hacemos esa suposición, es que esta es su primera aproximación. Les voy a explicar. Cuando nosotros hagamos todo el análisis de la evaluación del número de Reynolds, aquí yo voy a tener una temperatura media aritmética, pues supuesta. ¿Sí están de acuerdo? Donde voy a tener 20 más 40 entre 2, pues me va a dar 30. ¿Sí? Entonces con 30 voy a evaluar todas las propiedades. Con esta temperatura voy a evaluar las propiedades del fluido. Pero aquí cabe mencionar, muchachos, aquí voy a hacer una pausa y les voy a explicar todo el proceso que vamos a hacer. De hecho, no lo voy a hacer todo el día de hoy porque solamente les voy a dar como 40 minutos de clase. Entonces, la primera parte es evaluar todas las propiedades, el número, así como está aquí, miren, aquí. Sí ven el camino, ¿no? Primero tengo que evaluar el número de Reynolds, luego el número de Nusselt y luego voy a obtener el coeficiente de convección. Pero después del coeficiente de convección, aquí voy a poder evaluar la temperatura a la salida. ¿Sí se dan cuenta? ¿O no? Es como una iteración en métodos numéricos. ¿Sí llevaron métodos numéricos o no? Profe, pero entonces cuando la temperatura a la salida que va a calcular se va a regresar a hacer todo el proceso. Exactamente. Okay. Yo sé que es más lata estarlo volviendo a hacer, ¿no? Yo entiendo, porque pero ese es el problema, muchachos. Entonces, si yo cuando pase, miren, voy a hacer una operación, este es el paso 1, evaluar el número de Reynolds, este es el paso número 2, este es el paso número 3 y este es el paso número 4. ¿Qué les parece así? Llego al paso número 4 y resulta que mi temperatura a la salida pues no era 30,
Digo, no era 40, eran 50. Pues, ¿qué creen? Pues que me toca volver a hacer todo y ahora tengo que hacer la temperatura media 20 más 50 entre 2, pues me va a dar 35. Y ahora tengo que evaluar todas las propiedades, ahora vuelvo a evaluar las propiedades y vuelvo a hacer el paso 1, el paso 2, el paso 3 y el paso 4. ¿Sí se dan cuenta o no? ¿Sí entienden lo de los pasos o no lo entienden? Sí. Entonces, esa es mi suposición, se las dejo ahí en rojo para que lo entiendan. Les voy a dar un par de minutos para que lo analicen, lo digieran y digan, pues no conocemos la temperatura de salida del aire. Entonces, esa suposición de 40 grados Celsius, pues es como los métodos numéricos, se propone un valor, se hace todo, es un ciclo, ¿no? Es 1, 2, 3, 4 pasos, encuentro mi temperatura de salida y listo. Si coincide, pues súper bien, ¿no? Pero si no coincide, vas a decir, pues no coincidió. Y cuando supones la temperatura, ¿la ideal es 40 o entre qué rangos, profe? Pues mira, te puedes ir desde 20, aquí tienes tu rango, mira, desde 20 hasta 100. Pero pues 100 es la temperatura de la superficie. O sea que podrías tener que la temperatura media es igual a 20 más 100 entre 2 es igual a 60. Pero esta temperatura media, bueno, la temperatura E, si es igual a 100, ¿qué es lo que es casi imposible que llegue a 100? Porque es la temperatura de la superficie. ¿Sí están de acuerdo? Pero tampoco puede salir a 20, porque pues si no, ¿qué chiste tiene que el fluido entre un banco de tubos donde va a interactuar? Aquí el fluido va a entrar a 20 y aquí va a salir a 20 cuando la temperatura de la superficie está a 100. Por supuesto que no. ¿Sí están de acuerdo o no? O sea, aquí entra 20 y aquí sale a no sé cuánto. Pero aquí la temperatura de la superficie es de 100. ¿Sí se dan cuenta o más o menos? ¿O no tan más o menos? Entonces, esas ecuaciones lo que describen es la temperatura de entrada del fluido, la temperatura de salida del fluido y la temperatura de superficie del tubo. ¿Sí? ¿O no? Yo pensé que esto iba a estar muy fácil. Por eso elegí este, pero ya vi que no. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a evaluar las propiedades primero las vamos a evaluar a 30. Es más, nada más las vamos a evaluar a 30, ya si nos equivocamos ya ahí sacamos el error. Sí, porque no voy a estar iterando. Ni tampoco los voy a poner a hacer tantas veces el mismo problema. Entonces, vamos a hacerlo a 30. Digo a 40, o sea, esta suposición. Entonces, tenemos que evaluar las propiedades. Entre esas propiedades, pues está la densidad. Toda es la temperatura media. A 30 grados tengo que evaluar la viscosidad, la conductividad, el Cp, la densidad y el número de Prandtl. Recuerden que hay un número de Prandtl S, que se evalúa la temperatura de la superficie, que es igual a 100 grados Celsius. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente, les voy a presentar el libro y recuerden que estamos trabajando con aire, ¿ok? Entonces, cuando nosotros trabajamos con aire, ¿ahí están viendo el libro o no? Sí, profe.
Entonces, en la tabla A15 de su libro van a encontrar las propiedades del aire a una presión de una atmósfera. Entonces, esta temperatura 30 no es ni la de entrada ni la de salida, es la temperatura media aritmética, ¿ok? Entonces, toda esta temperatura media aritmética me va a permitir identificar mis valores de Cp, de densidad, de conductividad térmica y la viscosidad y de igual forma el número de Prandtl, ¿ok? Entonces, los voy a copiar aquí en las notas. Ustedes también hagan lo mismo. Y también tengo a 100, que es la temperatura de la superficie, el Prandtl S, ¿sí? Que es 0.71. ¿Ok? Entonces voy a dejar de compartir para ver en la solución del ejercicio. Y también ustedes vayan entendiendo pues que está relativamente sencillo, ¿no? Ahora, tengo que evaluar la velocidad máxima. Para evaluar la velocidad máxima, yo tengo que una ecuación que describe que es a partir de la ecuación de continuidad, ¿no? Que relaciona el paso transversal por la velocidad de la corriente libre aquí está, la velocidad máxima es el paso transversal menos el diámetro, todo esto por la velocidad. Entonces la velocidad máxima, el paso transversal, este es el paso transversal, muchachos, acuérdense, este es el paso transversal, es la velocidad de corriente libre. Aquí le puedo poner un dt, ¿ok? Para que es el diámetro del tubo. ¿Ok? Entonces, mi ecuación me quedaría de la siguiente forma. Tengo V máximo. Ay. El paso, si no mal recuerdo, eran 4 centímetros. 0.04 sobre 0.04 y el diámetro era 0.016, era de 1.6 centímetros y la velocidad creo que era 5.2, ¿no? Entonces aquí van a encontrar la velocidad y luego tienen que evaluar el número de Reynolds. El número de Reynolds va a ser igual a la densidad, que es 1.164, que multiplica a la velocidad máxima, que ahorita me tienen que dar el valor, que multiplica el diámetro, 0.016. Todo esto entre la viscosidad dinámica, que es de 1.872 por 10 a la menos 5. Aquí tienen que obtener el número de Reynolds. ¿Sí? Hagan las operaciones, por favor.
Profe, la velocidad máxima me da de 8.6. A mí también. ¿Qué pasó? ¿No me hablaron? La velocidad máxima da de 8.6. Ah, no te escuché muy bien, porque no sé si es tu internet o el mío. Pero si quieres apuntar los resultados en el chat, me ayudarían mucho. Por favor. Profe, y la velocidad máxima es de 8.6. Ok, gracias. Y el número de Reynolds me da de 8622.22. Entonces, pues tendríamos que buscar una ecuación para evaluar el número de Nusselt. ¿Sí? Y esa ecuación tendría que estar en 8000. Ah, gracias, Diana. Michelle, 8000. 8000. No sé por qué te salió tanto 8500, Diana. Más bien tan poquito. Ahí no debería de variar tanto, ¿eh? Pues es la velocidad máxima de 8.6. ¿No es la velocidad máxima 8.6? Sí, bueno, a mí sí me salió 8.6. ¿Y si utilizaste el diámetro de 0.016? Sí, ¿Y sí, la viscosidad dinámica de 1.872 por 10 a la 5? sí, lo estoy haciendo otra vez. Por favor, corrobora ese dato. Me sale eso. Sí, Ya lo chécalo, hice otra chécalo. ¿Perdón? Ya lo hice otra vez y me sale lo mismo. A ver, déjenme hacerlo a mí. ¿Y si sale 8.5? Digo 8555. Con esos datos que tengo ahí en las notas, sí sale lo que les digo. 8500. Pero, a ver, vamos a corroborar. La densidad me sale de... La densidad es de 1.164. La velocidad 8.6 y 1.872 por 10 a la menos 5. Sí, no, sí estás bien, Diana. Híjole. No sé por qué no funciona. Está. 8555, yo tengo .89. No recuerdo cuánto te dio. Aquí está, sí, .8974. ¿Qué pasó ahí? Ah, ya. El número es 8000, entonces tengo que irme a la tabla
Recuerden que esta tabla es para número de tubos mayor a 16, entonces tengo 20 y 10, sí debe de ser mayor a 16. Es un arreglo alineado y otra vez voy a caer en esta ecuación, ¿sí? Que me dice que es más, la voy a copiar porque ahorita la borramos. Me dice la ecuación que son, lo pongo aquí, es 0.27 Reynolds a la 0.63 Prandtl 0.36 multiplicado por Prandtl sobre Prandtl de la superficie 0.25. ¿Ok? ¿Sí están de acuerdo? Entonces, pues ya tienen todo para evaluar el número de Nusselt, muchachos. 0.27. El número de Reynolds es 8555.89. 0.63. El primer número de Prandtl resulta ser que es de 0.7282. 0.7282. Todo esto elevado a 0.36 y luego 0.7282. Ay, mi dislexia. 82 sobre 0.7111. Todo esto elevado a 0.25. Entonces, ahí está la operación, muchachos, por favor. Y ese mismo número de Nusselt, recuerden que es igual a H, el diámetro, sobre K. Entonces, resulta ser que este número H es igual a número de Nusselt sobre... Ay, me equivoqué. T por K. Entonces, la conductividad térmica es de 0.022588 y el diámetro es de 0.016. Entonces, ahorita que me den el número de Nusselt, vamos a hacer la operación para H. ¿Sale? Bien, entonces, Janelli, 72.72. Entonces, 72.72 que multiplicas la conductividad térmica. Entonces, muchachos, ¿cuánto es H? Ok, muy bien, Francisco. 117.62. Acuérdense, ese valor ya tiene unidades. Son watts, metro cuadrado, Kelvin. Entonces, ese sí le tienen que poner ya unidades, Francisco. Pero muy bien. Y luego nos pide que evaluemos la temperatura en el exterior. Digo, a la salida. Entonces, la temperatura S menos la temperatura de la superficie menos la temperatura a la entrada, exponente, todo esto es negativo, ASHCP, y el flujo más.
Entonces, otra vez tenemos que encontrar el flujo másico y también tenemos que encontrar el área superficial. Y aquí quería llegar con ustedes, para que ustedes entendieran el área a la cual va a estar expuesta el fluido, que por supuesto tiene que ver con el número de tubos. Entonces, el número de tubos, pues me dice el enunciado que son 20 por 10. Es un arreglo de 20 por 10. Mira. Dice que tiene 20 filas y que tiene 10 tubos. Entonces, en cada fila hay 10 tubos y son 20 filas. Por lo tanto, el área superficial va a ser igual, perdón, a 20 tubos a 20 filas. En cada fila hay 10 tubos. Aquí son filas. Aquí son tubos. Todo esto por pi, el diámetro, y L, el diámetro del tubo por L. ¿Sí? Entonces, esto es 20 por 10 por pi por 0.016 por la longitud del tubo, que si no mal recuerdo era 3. Aquí está, mira. 3 metros de largo. Entonces, aquí son 3 metros de largo. Entonces, aquí voy a poder obtener el área de la superficie, superficial. Y ahora, ¿cómo encuentro el flujo másico? El flujo másico, pues aquí sí está un poquito más, está más complicado, pero ahora vamos a ver. ¿Qué es la densidad y el área? La densidad, la velocidad y el área. Esa velocidad es la velocidad de entrada, pero el área, aquí sí cabe mencionar, aquí voy a hacer un pequeño análisis porque tenemos una sección que va a tener 10 tubos en la fila de entrada. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Esa es una fila. Y de aquí a aquí hay una distancia que se llama ST. Entonces, el área de entrada va a ser todo esto, muchachos. Es de aquí, de aquí. Esta es la longitud. La longitud de entrada. ¿Sí están de acuerdo o no? Primero que nada, ¿ya resolvieron el área superficial o me espero un ratito? Ah, ya, perdón, Diana. Vi que tienes ahí 30.15 metros cuadrados. Pongan las unidades, muchachos. 30.15 metros cuadrados. Muy bien. Es que se acostumbran porque el número de Reynolds y el número de Nusselt no tienen unidades. Eso sí, pero empiezan a poner valores que tienen unidades. Entonces, les estaba comentando que para esta área, el área, es la densidad, la velocidad y el área. Para esta área, nosotros tenemos que identificar cuál es esa longitud E. ¿Por qué la longitud E? Por la profundidad, que en este caso es la longitud. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas veces se repite ST? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deberían de ser 10. Es que es desde arriba, muchachos. Entonces, entonces LE va a ser igual a ST por 10. Y este 10 es el número de tubos por fila.
Entonces, la ecuación quedaría así. ST por 10 por L, o ST es igual a 0.04 por 10 por L, que es igual a 3. Entonces, esa área va a ser igual a el valor que me den. La velocidad es la velocidad de 5.2 metros sobre segundo, porque es la velocidad a la entrada. Aquí a la entrada, el flujo másico se debe evaluar a la entrada del banco de tubos. ¿Sí? Básico, ahí está. ¿Sí está bien o no? A ver, chequen esa nota, que sí es una nota importante, y díganme si sí le entienden o no le entienden. Ahí, aquí, en este diagrama que estoy presentando, les estoy mostrando los 10 tubos por fila. Aquí está, es la primera fila. La primera fila que va a entrar en contacto con el fluido. ¿Sí están de acuerdo? Pero esa longitud E debería de acaparar los 10 tubos, o sea, la distancia un poquito más arriba de donde la marqué. A ver, vamos a ver. Debería de ser desde aquí. Y desde aquí. Toda esta es la distancia y la longitud de entrada. ¿Sí? Entonces esa longitud de entrada, aquí está, es igual a ST, que es el paso entre los tubos por el número de tubos, que son 10.